Imagina poner las noticias y que te digan, hoy en el mundo no sucedió nada digno de reportar, todo el mundo hizo lo correcto, así que pasemos inmediatamente al clima, los deportes y la farándula. Obviamente esto nunca va a pasar. Todos los días lo único que vemos son actos de crueldad, corrupción y egoísmo desfilando frente a nuestros ojos, ya sea un escándalo de corrupción en un gobierno o un acto de violencia sin sentido en una calle transitada, un fraude que deja cientos de familias en la ruina, pero ni siquiera necesitamos ir tan lejos. Todos los días todos vemos la maldad en nuestras vidas, ya sea en las mentiras de una persona cercana, en la traición de un amigo o incluso en nuestras propias acciones, palabras o pensamientos. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? O mejor aún, creo que es necesario primero responder una pregunta aún más profunda. ¿Por qué podemos afirmar que una acción es mala mientras que otra es buena? Mejor dicho, ¿qué hace que algo sea objetivamente malo? ¿Es solo cuestión de opinión? ¿O hay una brújula moral universal que está inscrita en el corazón de cada ser humano? Hola, soy Andrés de Fe, Razón y Cultura. Y hoy vamos a seguir hablando sobre las características de la realidad que requieren una explicación. Hoy en día es muy común escuchar que la moralidad es relativa, que lo que está bien o lo que está mal depende de las culturas, de las leyes o incluso de los caprichos de cada persona. ¿Pero realmente creemos eso? ¿Es verdad que la moralidad depende de las personas o las culturas? ¿O más bien es objetiva y trascendente? Déjame darte 4 razones por las que creo que los valores morales objetivos son una realidad y que por lo tanto la maldad objetiva también lo es. Empecemos por diferenciar dos conceptos fundamentales. Por un lado, tenemos los valores morales y por otro lado tenemos la aplicación de esos valores morales. La mayoría de las personas confunden estas dos cosas. Tomemos como ejemplo la justicia. La justicia, por un lado, es el valor moral. Es objetivo y trasciende a todas las culturas. Pero una cosa es hablar de la justicia como un valor moral y otra muy distinta es cómo cada cultura implementa el valor de la justicia. ¿Y por qué digo que trasciende a todas las culturas? Pues porque todas las culturas a lo largo de la historia reconocen la justicia como un valor moral objetivo, aunque no todas tengan una sola palabra para referirse al término justicia. En algunos idiomas, como en inglés por ejemplo, hay dos palabras que se traducen como justicia al español, justice y fairness, y su uso depende netamente del contexto. En otros idiomas, ni siquiera existe una sola palabra para referirse al concepto de justicia, sino que es necesario usar varias palabras al tiempo para hablar de ella, de la justicia. Pero así se transmita con una o con muchas palabras, el punto acá es que todas las personas y todas las culturas tienen el mismo principio moral de dar a cada quien lo que se merece. Eso en pocas palabras es la idea de justicia y esa idea es universal. Nadie va a decir que dar a cada quien lo que se merece es algo malo y que se debe evitar. Por supuesto que no. Sin embargo, la forma en la que se aplica esa justicia en las diferentes culturas varía ampliamente. Algunas culturas castigan el robo con una multa, otras con prisión y algunas con la amputación de la mano. Estas diferencias no invalidan la existencia de la justicia como un valor objetivo, simplemente reflejan interpretaciones culturales de cómo aplicarla. Si no existiera un estándar moral como la justicia, estas acciones carecerían de todo sentido. ¿Estás de acuerdo? O sea, el hecho de que todas las culturas castiguen el robo, aunque de maneras diferentes, demuestra que hay un principio moral universal en juego, la justicia. En segundo lugar, algunos actos como la esclavitud transatlántica o torturar niños inocentes son universalmente condenados. Pero no solo se trata de lo que pensemos hoy, incluso en contextos históricos donde estas prácticas eran aceptadas, las sociedades sentían la necesidad de justificar sus acciones, porque en el fondo sabían que estaban mal. Por ejemplo, durante la esclavitud transatlántica, los defensores de este sistema recurrían a argumentos económicos, culturales e incluso religiosos o pseudocientíficos
para justificar lo que en el fondo sabían que era moralmente reprobable. ¿Por qué justificar algo si no estás violando ningún estándar? Este impulso para racionalizar las atrocidades indica un reconocimiento subyacente de su maldad. Otro ejemplo contemporáneo podría ser el genocidio. Desde el Holocausto nazi hasta las atrocidades en Ruanda o Camboya, estas acciones han sido condenadas por individuos y naciones de todo el mundo. Incluso los perpetradores suelen intentar justificar sus actos mediante ideologías que deshumanizan a las víctimas o los presentan como una necesidad política o social. Pero detrás de estas justificaciones yace una verdad fundamental, y es que la necesidad de justificarse implica que ellos saben en algún nivel que lo que hacen es moralmente incorrecto. Así que este consenso global no significa que todas las personas actúen correctamente en todo momento, pero sí señala que hay actos que, independientemente del lugar o la época, son percibidos como intrínsecamente malos. Esto no puede explicarse adecuadamente si la moralidad es meramente un constructo social o una preferencia personal. Más bien, sugiere la existencia de un estándar moral objetivo que todos reconocemos de alguna manera, incluso cuando no lo seguimos. Si te pones a pensar, esta idea se refuerza al considerar cómo reaccionamos emocionalmente ante estas acciones. Al leer sobre el sufrimiento infligido durante un genocidio o ver imágenes de niños maltratados, experimentamos una indignación visceral. No es simplemente un desacuerdo racional o cultural, es un rechazo profundo que apunta a algo más grande que a nuestra propia subjetividad. Esta reacción universal nos dice que hay un orden moral inscrito en la realidad misma, en nuestros corazones. Es un orden que no podemos ignorar. Déjame darte una razón más. Imagina que estás caminando por un bosque tranquilo y de repente escuchas un grito pidiendo ayuda. Alguien se está ahogando y tú eres la única persona que puede salvarlo. Sin pensarlo mucho, muy seguramente sentirás una obligación inmediata de actuar. Ese sentido de responsabilidad, ese impulso moral es universal. No importa de dónde vengamos o cómo hayamos sido educados, esa llamada interna nos pide hacer lo correcto. Hay algo en nuestro interior que nos exige que tenemos que ayudar. Claro, este sentido de obligación moral no es infalible. Está influenciado por nuestras circunstancias y en gran medida por nuestro conocimiento previo. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo anterior. Tú sales corriendo a salvar a esa persona, pero al acercarte te das cuenta que es un criminal, que es buscado por delitos atroces. Entonces ahí tal vez tu impulso inicial cambie. Pero imagina que ese mismo criminal fue responsable de un daño irreparable a alguien que amas profundamente. ¿Qué harías entonces? La lucha entre nuestra brújula moral y nuestras justificaciones internas se vuelve evidente. Sin embargo, lo interesante es esto. Incluso cuando decidimos no actuar, sentimos algo: culpa. Esa culpa no es simplemente un residuo de normas sociales o culturales. Es un testimonio de que existe una brújula moral dentro de nosotros, algo que apunta a un estándar universal de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Este sentido de responsabilidad, combinado con la culpa que experimentamos al ignorarlo, revela algo profundo. La moralidad no es un constructo social, está inscrita en nuestra humanidad. No importa cuántas justificaciones busquemos, la sensación de haber fallado en hacer lo correcto permanece. Esa sensación es un eco constante que nos recuerda que nuestras acciones no son moralmente neutras. Así como cuando alguien sufre injustamente, incluso desde lejos sentimos indignación y también sentimos arrepentimiento cuando hacemos algo que lastima a otros, aunque nadie lo sepa. Estos sentimientos no pueden reducirse únicamente a reacciones químicas en nuestro cerebro. Son expresiones de algo más grande, algo que trasciende nuestra biología. Así que este sentido moral nos conecta con una verdad difícil de negar. Hay diferencia entre lo bueno y lo malo que no depende de nuestras opiniones o circunstancias. Es una brújula moral inscrita en el corazón humano que señala hacia un orden más profundo.
La cuarta razón es que el relativismo moral afirma que no hay verdades morales universales. Pero aquí hay una contradicción. Cuando un relativista moral critica a alguien que cree en la moral objetiva, está imponiendo su propia visión, como si fuera universal. Pero, ¿cómo puede un relativista decir que una perspectiva es incorrecta si según su propio marco no hay un estándar común para juzgar? En última instancia, la moral relativa no tiene fundamentos racionales sólidos. Desde un punto de vista práctico, si los valores morales fueran completamente subjetivos, no tendríamos base para criticar prácticas como la esclavitud o el genocidio en contextos históricos donde eran aceptados. Mira, el relativismo moral no puede responder preguntas fundamentales como ¿por qué ciertas acciones están mal incluso si una sociedad las permite? Si todo es relativo, entonces ningún acto, por atroz que sea, puede ser universalmente condenado. Sin embargo, como lo acabamos de ver, sabemos que hay acciones que son intrínsecamente malas, lo que sugiere que los valores morales no son invenciones humanas, sino que reflejan una realidad objetiva. Entonces, si aceptamos que la bondad y la maldad no son meras opiniones subjetivas, sino que conforman un orden moral objetivo y trascendente, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde proviene este orden moral? ¿Es simplemente un accidente evolutivo o hay algo más profundo en juego? Hay tres explicaciones posibles para este orden moral. Uno, podría ser un hecho bruto, lo que los filósofos llaman realismo moral ateo. Dos, podría surgir del universo mismo como resultado de las leyes físicas o evolutivas. O tres, podría ser el reflejo de una mente divina. Entonces, quienes defienden la primera opción, el realismo moral ateo, sostienen que los valores morales y las obligaciones morales son objetivos, pero son independientes de Dios, de la evolución o de las opiniones humanas. Simplemente existen como verdades abstractas e inexplicables, al igual que los números o las leyes matemáticas. Sin embargo, esta explicación es súper insatisfactoria por varias razones. Primero, no explica cómo esos valores abstractos se conectan con el mundo físico. Es decir, aunque existieran en algún plano metafísico, ¿cómo se relacionan con nuestras acciones concretas? ¿Cómo pasamos de un concepto abstracto como la justicia a su aplicación en la vida real? Además, aunque concedamos que estos valores existen de manera independiente, surge otra pregunta: ¿de dónde proviene la obligación moral de cumplirlos? Porque una cosa es que los valores como la misericordia, la justicia o el amor existan así como ideales, pero otra muy distinta es que estemos obligados a obedecerlos. ¿Por qué deberíamos actuar de acuerdo con ellos? Si no existe un legislador moral que establezca esas obligaciones, el realismo moral ateo no puede explicar las obligaciones morales. Como mucho explica los valores, pero no las obligaciones. Así que, como diría el filósofo Richard Taylor, el concepto de una obligación moral, aparte de la idea de Dios, es ininteligible. Las palabras permanecen, pero el significado no. Bien, entonces el realismo moral ateo simplemente no puede defenderse. En segundo lugar, tenemos la opción de que los valores morales sean producto de las leyes físicas o de la evolución. Esta idea sostiene que los comportamientos que consideramos morales surgieron porque favorecen la supervivencia y la cohesión social. Por ejemplo, podríamos decir que la cooperación, la confianza y el altruismo son beneficiosos para una comunidad, lo que asegura su éxito evolutivo. Pero esta explicación también enfrenta serias dificultades. En primer lugar, si los valores morales dependen de la evolución, entonces no son absolutos, sino contingentes. Podrían haber sido completamente diferentes si la historia evolutiva hubiera tomado otro rumbo. Así que esto significa que no tendríamos ninguna obligación real de seguirlos, más allá de las ventajas prácticas que ofrecen, ¿no? En otras palabras, la evolución podría explicar por qué actuamos moralmente, pero no por qué deberíamos hacerlo. Como lo dije, una cosa es el valor y otra cosa es la obligación.
Además, hay un problema adicional. Muchos valores morales parecen ir en contra de lo que esperaríamos de la evolución. Por ejemplo, la humildad, el sacrificio y la honestidad no siempre favorecen la supervivencia del más fuerte. Entonces, ¿cómo explica la evolución actos como el sacrificio personal, donde alguien arriesga su vida por un extraño sin obtener ningún beneficio personal o genético? Como ves, a lo mucho la evolución explica el comportamiento, pero no justifica las obligaciones morales universales. Finalmente llegamos a la tercera opción, y es que los valores morales tienen su origen en un legislador moral, Dios. Si existe un creador que diseñó el universo con un propósito, entonces los valores morales tienen una base firme y coherente. En esta perspectiva, los valores morales no son arbitrarios ni independientes de Dios, sino que reflejan su carácter. Ojo, no decimos que algo es bueno porque Dios lo dice, ni que Dios lo dice porque algo es bueno. Más bien, algo es bueno porque Dios es bueno. En este marco, la justicia, la misericordia, el amor no son conceptos abstractos flotando en un vacío metafísico, sino que son expresiones del carácter de un Dios intencional y bondadoso. Entonces, la obligación moral surge de esta conexión personal. No solo sentimos que debemos actuar moralmente porque es útil o práctico, sino porque refleja la voluntad de un creador que nos hizo para vivir en armonía con Él y con los demás por medio del orden moral que Él mismo estableció. La culpa que sentimos cuando actuamos mal y la satisfacción al hacer lo correcto son evidencias de este orden moral que ha sido diseñado. Ok, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues lo que debes llevar a casa es que los valores y las obligaciones morales son objetivos, sí existen, y que su existencia requiere racionalmente de la existencia de Dios, pues cualquier otra explicación o alternativa no puede explicar la existencia de estos valores y de estas obligaciones morales. Así que, como ves, la historia con Dios explica mucho mejor este aspecto de la realidad que la historia sin Dios. Y es que si te pones a pensar, de cierta forma no es necesario hacer toda esta reflexión acerca de la objetividad del orden moral. Solo mírate al espejo, piensa en tu capacidad para amar, para sentir culpa, para buscar lo bueno, y tal vez, solo tal vez, estos fenómenos son mucho más que procesos químicos en tu cerebro, tal y como vimos en el video de acá. En fin, todos los recursos, como siempre, te los dejo en la caja de la descripción de este video y puedes encontrar mucha más información. No olvides suscribirte, darle like y hasta la próxima.